¿Qué es el miedo? El miedo tan solo puede existir con relación a algo, no aisladamente. Entonces, ¿cómo es posible que tengamos miedo a la muerte? ¿Que tengamos miedo a algo que no conocemos? Solo se puede tener miedo a algo conocido. Por lo que cuando decimos temer la muerte, es realmente lo desconocido, es decir, la muerte, lo que tememos o tenemos miedo, a perder lo que conocemos. No tememos la muerte, sino perder la relación con nuestras posesiones. Porque el miedo siempre está relacionado con lo conocido, no con lo desconocido. De modo que se trata de investigar cómo liberarse del miedo a lo conocido. Es decir, del miedo a perder nuestras familias, nuestra reputación, nuestra responsabilidad, nuestra cuenta bancaria, nuestros anhelos, etc. Uno puede decir que el miedo surge de la conciencia, pero la conciencia está formada por el condicionamiento y por tanto, la conciencia sigue siendo el resultado de lo conocido. Ahora bien, ¿qué es lo conocido? Lo conocido consiste en tener ideas, tener opiniones sobre las cosas, tener ese sentido de continuidad con relación a lo conocido, y nada más. Pero las ideas son recuerdos, son el resultado de la experiencia, las respuestas que surgen de los retos cotidianos. Tememos lo conocido, lo que significa que tenemos miedo. Miedo a perder personas, cosas o ideas. Tenemos miedo a descubrir quiénes somos. Está el miedo al dolor. Y si bien el dolor físico es una respuesta nerviosa, el dolor psicológico surge cuando nos aferramos a todo aquello que nos da satisfacción. Por eso tememos por todo aquello o aquellos que nos puedan arrebatar esas satisfacciones. Las acumulaciones psicológicas impiden el dolor psicológico. Mientras no existan perturbaciones, es decir, uno es una serie de acumulaciones, de experiencias, las cuales ejercen como una barrera que impide cualquier perturbación importante. Por eso, tememos que alguien venga y nos perturbe. En consecuencia, el miedo es a lo conocido. Tenemos miedo a perder esas acumulaciones físicas o psicológicas que hemos creado, para protegernos del dolor y para evitar el sufrimiento. Pero el proceso de acumulación, con el fin de evitar el sufrimiento, eso mismo es dolor psicológico. El conocimiento también ayuda a evitar el dolor, y de la misma manera que el conocimiento médico nos ayuda a prevenir el dolor físico, las creencias nos ayudan a evitar el dolor psicológico. Esa es la razón por la que tenemos miedo. Miedo de perder nuestras creencias. Y eso a pesar de no poseer el conocimiento perfecto, ni prueba alguna de la realidad de tales creencias. Podemos rechazar algunas de las creencias tradicionales que nos han transmitido, porque nuestra propia experiencia nos da fuerza, confianza, tolerancia, pero esas creencias y el conocimiento acumulado vienen a ser básicamente lo mismo, un medio para evitar el sufrimiento. El miedo existe siempre que hay acumulación de lo conocido, porque esa misma acumulación es la que genera el miedo a perder. Por tanto, el miedo a lo desconocido realmente es el miedo a perder las cosas conocidas que uno ha acumulado. La acumulación siempre implica miedo a que, a su vez, implica sufrimiento. Por eso, en el momento en que uno dice, no debo perder, hay miedo. Aunque con la acumulación pretendemos evitar el sufrimiento.
El sufrimiento es parte inherente del proceso de acumulación, porque las mismas cosas que poseemos crean miedo, o sea, el sufrimiento. La semilla de la defensa crea la ofensa. Buscamos seguridad física y, por tanto, creamos gobiernos soberanos que necesitan fuerzas armadas, lo cual conduce a guerras que, a su vez, destruyen la seguridad. Así, donde hay deseo de autoprotección, hay miedo. Cuando uno se da cuenta de que la búsqueda de seguridad es una falacia, deja de acumular. Sin embargo, si dice que lo ve, pero no puede evitar acumular, es porque en realidad no se da cuenta de que el dolor es inherente a la acumulación. El miedo está en el proceso de acumulación y las creencias son parte de ese proceso de acumulación. Mi hijo muere y yo creo en la reencarnación para evitar más sufrimiento psicológico. Sin embargo, en ese mismo proceso de creer existen dudas. Externamente, acumulamos cosas y generamos guerras. Internamente, acumulamos creencias y generamos sufrimiento. Mientras buscamos seguridad en nuestras cuentas bancarias, en el placer, etc., mientras queramos llegar a hacer algo, física o psicológicamente, habrá sufrimiento, porque todo lo que hacemos para evitar el sufrimiento nos genera miedo y sufrimiento. El miedo surge cuando deseamos ser parte de un modelo concreto, y vivir sin miedo significa vivir sin modelo, porque cuando elegimos determinada manera de vivir, eso en sí mismo es fuente de miedo. La dificultad radica en nuestro deseo de vivir dentro de cierto sistema. Ahora bien, ¿es posible salirse del sistema? Eso solo es posible si vemos la verdad, es decir, si vemos que el sistema es la causa del miedo y que el miedo fortalece al sistema. Pero si decimos que queremos romper con el sistema para liberarnos del miedo, entonces adoptamos otro sistema que genera más miedo aún. Así que cualquiera de nuestras acciones que se base en el deseo de salir del sistema, tan solo creará un nuevo sistema y, por tanto, miedo. Así pues, ¿cómo romper el sistema sin causar miedo? Es decir, sin ninguna acción consciente o inconsciente que tenga que ver con él. Eso significa que no debemos intervenir, que no debemos dar ningún paso para salir del sistema. ¿Y qué sucede cuando solo observamos el sistema sin más? Uno se da cuenta de que la mente en sí misma es el sistema, el patrón, que vive en ese patrón cotidiano, creado por ella misma. Por tanto, la mente es el miedo, y cualquier cosa que hagamos reforzará el viejo modelo o fomentará uno nuevo, lo cual significa que todo lo que la mente hace para liberarse del miedo produce más miedo. Existen muchos escapes al miedo. El más corriente es la identificación. La identificación con un país, con la sociedad, con una idea, ¿verdad? ¿Ha observado cómo responden cuando ven una procesión religiosa, un desfile militar, o cuando su país corre el peligro de ser invadido? En ese momento se identifican con su país, con una persona, con una ideología. Se identifican con su hijo, con su esposa, con determinada manera de actuar o no actuar. De modo que la identificación es un proceso de evasión, y mientras sean conscientes del yo, habrá dolor, lucha y miedo constante. También podemos identificarnos con algo más grande, con algo más valioso, con la belleza, con la vida, con la verdad, con una creencia, con el conocimiento, y así conseguimos evadirnos, al menos momentáneamente, del yo. Al hablar de nuestro país, al hablar acerca de Dios, al menos temporalmente, nos olvidamos de nosotros mismos.
Y por medio de la identificación con nuestras familias, con un grupo, con determinado partido o ideología, conseguimos una evasión momentánea. La identificación es una forma de evasión del yo, incluso como virtud, es una forma de escape del yo. El hombre que persigue la virtud se evade del yo, tiene una mente estrecha y no una mente virtuosa, porque la virtud no puede buscarse, y cuando más se trate de llegar a ser virtuoso, más reforzará el yo. El miedo, algo común a la mayoría de nosotros en diferentes formas, siempre encuentra un sustituto y por tanto incrementa nuestra lucha. Así, cuando más nos identificamos con los sustitutos, mayor será la fuerza con la que nos aferramos a aquello por lo cual estamos dispuestos a luchar y morir. ¿Acaso no surge el miedo cuando no aceptamos lo que es? Debemos entender la palabra aceptar. No estoy empleando esa palabra en el sentido de un esfuerzo para aceptar algo, porque cuando uno ve lo que es, no cabe ninguna duda. Mientras que si no ve con claridad lo que es cuando empieza el proceso de aceptación. Por eso el miedo surge cuando no aceptamos lo que es. Y bien, ¿cómo puedo yo, que soy el conjunto de todas estas reacciones, respuestas, recuerdos, esperanzas, depresiones, frustraciones, que soy el resultado del proceso limitado de la conciencia? ¿Cómo puedo ir más allá? Es decir, ¿puede la mente, sin estas limitaciones e impedimentos, ser consciente? Como sabemos, cuando no hay ningún impedimento, sentimos una extraordinaria dicha. ¿No han advertido que cuando el cuerpo está perfectamente saludable, hay cierta dicha y bienestar? O bien, cuando la mente es completamente libre, sin ningún bloqueo, cuando no está presente el yo como un centro que reconoce, ¿no siente cierta dicha? ¿No sienten ese estado cuando el yo no está? Estoy seguro que todos lo han sentido. La comprensión y libertad del yo únicamente son posibles cuando uno observa de forma completa e integral, como un todo. Y eso solo se puede hacer cuando se comprende el proceso completo de la actividad que surge del deseo, el cual es la expresión misma del pensamiento. El pensamiento no es diferente del deseo. Si lo observamos sin justificación, sin condena, sin reprensión, si comprendemos eso, entonces descubriremos si existe la posibilidad de ir más allá de las limitaciones del yo.